Y si te dijera que, en pocos minutos, una de las ciudades más grandes del mundo estuvo a punto de quedar reducida a escombros, y el gobierno prácticamente fingió que no pasó nada? ¿Has oído hablar del terremoto que convirtió a la Ciudad de México en un escenario apocalíptico en 1985? ¿De cómo miles de vidas se perdieron mientras los propios ciudadanos asumían el papel de héroes? Y más aún, ¿por qué este terremoto es recordado no solo como una tragedia, sino como el punto de partida del despertar político de todo un país? Quédate conmigo hasta el final. No olvides suscribirte al canal, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más dramáticos, y también más inspiradores de la historia del México moderno. Este es el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, la catástrofe que reveló la fuerza de un pueblo, y la quiebra de un estado. En 1985, México vivía una de las etapas más tensas de su historia reciente. El país estaba bajo el gobierno de Miguel de la Madrid, presidente por el PRI, el Partido Revolucionario Institucional que llevaba más de 50 años en el poder. La economía mexicana atravesaba una crisis profunda, resultado de una combinación de deuda externa, inflación galopante y la reciente caída de los precios del petróleo, una de las principales fuentes de ingresos del país en aquel entonces. Las condiciones de vida en las zonas más pobres de la Ciudad de México eran precarias, viviendas frágiles, infraestructura descuidada y servicios públicos deficientes. La Ciudad de México, con más de 15 millones de habitantes, ya era uno de los centros urbanos más grandes del mundo, una megalópolis vibrante, pero extremadamente vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Porque está ubicada en una zona sísmica activa, sobre el antiguo lecho del lago de Texcoco, cuyos sedimentos blandos amplifican los movimientos telúricos. Aún así, pocos imaginaban lo que estaba por ocurrir. En la madrugada del 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 en la escala de Richter sacudió la costa del Pacífico, cerca del estado de Michoacán. El epicentro estaba a más de 350 kilómetros de la capital, pero eso no impidió que la Ciudad de México fuera duramente golpeada. ¿Por qué? Porque el suelo de la capital, compuesto por sedimentos blandos, amplificó las ondas sísmicas, creando un efecto aún más destructivo. Los edificios literalmente vibraban y se balanceaban como si fueran de papel. El sismo duró alrededor de 2 minutos, lo que puede parecer poco, pero intenta quedarte 120 segundos en medio de derrumbes, gritos y total incertidumbre. Es una eternidad. El impacto fue devastador. Cerca de 400 edificios colapsaron completamente, y miles más resultaron dañados de forma irreparable. Hospitales, escuelas, oficinas, complejos residenciales, nada se salvó. Uno de los casos más emblemáticos fue el del Hospital Juárez, donde cientos de pacientes y trabajadores murieron sepultados. Otro caso impactante fue el colapso de la fábrica de costura San Antonio Abad, donde cientos de costureras, en su mayoría mujeres, quedaron atrapadas entre los escombros. La energía eléctrica se cortó, los teléfonos dejaron de funcionar y el sistema de transporte colapsó. Durante horas, la ciudad quedó completamente aislada. Lo más aterrador, el sismo principal fue seguido, al día siguiente, por una réplica de magnitud 7.5, lo que intensificó el caos y los daños. Hasta el día de hoy, las cifras exactas del terremoto de 1985 siguen siendo controvertidas. Oficialmente, el gobierno mexicano reconoció unas 10.000 muertes, pero investigaciones independientes y ONGs estiman que la cifra real podría haber superado las 30.000 víctimas fatales. Además, más de 250.000 personas quedaron sin hogar, aproximadamente 3.000 edificios fueron total o parcialmente destruidos. Se estima que los daños materiales superaron los $4.000 millones de la época. Pero los números no cuentan toda la historia. El verdadero impacto fue humano y político. Quizá lo que más impactó, más que la tragedia en sí, fue la respuesta del gobierno, o mejor dicho, la ausencia de respuesta. Durante las primeras horas, y hasta días, el gobierno subestimó la gravedad de la situación, intentó censurar a los medios y rechazó ayuda internacional.
El presidente Miguel de la Madrid tardó más de un día en aparecer públicamente. El ejército fue movilizado tarde y de manera desorganizada. Fue en ese vacío de liderazgo donde la sociedad civil tomó el control. Miles de voluntarios se organizaron en brigadas espontáneas, los famosos topos, grupos de rescate improvisados que entraban entre los escombros con herramientas simples, con sus propias manos, y salvaban vidas. Esa movilización popular se convirtió en símbolo de la solidaridad y el coraje del pueblo mexicano, pero también de su indignación hacia el Estado. Los topos se convirtieron en una organización internacional, nacidos como grupo informal durante el terremoto. Los topos de Tlatelolco continuaron participando en misiones de rescate por todo el mundo, incluyendo el terremoto en Haití, el tsunami en Japón y el colapso de edificios en Turquía. Un bebé sobrevivió bajo los escombros por más de 7 días. El pequeño Cristian Pineda, de solo 11 meses, fue rescatado con vida una semana después del derrumbe de su casa. Se convirtió en símbolo de esperanza para el país. Señales sísmicas ignoradas. Días antes del terremoto, ya se habían registrado pequeños temblores en la región. Algunos expertos advirtieron del riesgo inminente, pero no fueron escuchados. Cambios en la arquitectura y la ley. Tras la tragedia, México reformuló sus normas de construcción, creando códigos sísmicos más estrictos y sistemas de alerta temprana, que salvarían muchas vidas en futuros terremotos, como el de 2017. El terremoto de 1985 fue un antes y un después en la historia política de México. Expuso la ineficiencia, la corrupción y el autoritarismo del PRI, que durante décadas había controlado el país con mano dura. La indignación popular se transformó en participación política. Nacieron ONGs, colectivos vecinales, sindicatos independientes y partidos de oposición. Poco a poco, México comenzó a recorrer el camino hacia la transición democrática, que culminaría en el año 2000 con la primera elección de un presidente fuera del PRI, Vicente Fox, del PAN. Es decir, el terremoto no solo destruyó edificios, sacudió el propio sistema político de México. Todos los años, el 19 de septiembre, suenan sirenas en toda la Ciudad de México a las 7:19 de la mañana, en el llamado Simulacro Nacional. Es un homenaje a las víctimas, pero también un recordatorio de la fragilidad humana ante la naturaleza, y de la fuerza que puede tener una sociedad cuando decide actuar por sí sola. En una de las ironías más sorprendentes de la historia, otro fuerte terremoto golpeó México exactamente 32 años después, el mismo día, 19 de septiembre de 2017, causando más muertes y reviviendo los traumas de 1985. El terremoto de 1985 no fue solo una tragedia, fue un grito que vino desde las profundidades de la tierra, pero también desde las entrañas de la sociedad mexicana, un grito que decía: el pueblo está despertando, y no va a permitir seguir siendo ignorado. ¿Y tú, ya conocías esta historia? ¿Te imaginas vivir un terremoto así? O aún más, ¿has pensado qué harías si tu gobierno simplemente desapareciera en medio de una crisis? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Hasta el próximo video.